Bueno, para terminar con el tema de sistemas de partículas interactuantes, lo que vamos a hacer hoy es retomar un sistema que ya vimos cuando hablábamos de partículas no interactuantes y que se refiere a los fenómenos de absorción de partículas en superficies. Yo ya había mencionado que, bueno, por supuesto, cuando hablábamos de sistemas de partículas no interactuantes habíamos despreciado las interacciones entre las partículas absorbidas, pero hay toda una fenomenología alrededor de qué es lo que pasa cuando uno admite que las partículas absorbidas en una superficie interactúan. Hoy justamente vamos a hacer un modelo para esas interacciones, por lo menos en una clase bastante grande de experimentos de absorción de partículas. Lo que ocurre, esto ya lo había mencionado cuando hablamos de este tema por primera vez, lo que ocurre es que las partículas absorbidas modifican la estructura de la superficie, ¿cierto? Es decir, una partícula absorbida claramente interactúa con las partículas que forman la superficie y entonces la superficie se deforma levemente alrededor de las partículas absorbidas. Y esa deformación afecta a partículas que están absorbidas en sitios cercanos. Entonces, en la práctica, eso implica una interacción entre partículas absorbidas. Se dice que es una interacción mediada por la superficie, porque no es una interacción directa entre las partículas, sino que es la deformación que una partícula absorbida introduce en la superficie afecta a otras partículas. Y en ese sentido se puede interpretar como una interacción entre las partículas absorbidas. En un experimento típico, hay toda una clase de experimentos asociado a esta fenomenología. En un experimento típico uno tiene una superficie metálica tallada sobre una de las caras cristalinas, ¿cierto? En las caras principales de la estructura cristalina, de forma tal de que tengo un arreglo ordenado de sitios sobre los cuales las partículas se pueden absorber. Esto se suele hacer con algún metal de tipo noble, ¿cierto? Platino, por ejemplo, típicamente. La atmósfera que forman las partículas que se van a absorber puede ser, por ejemplo, oxígeno, ¿cierto? Oxígeno puro. El oxígeno se disocia, las moléculas de oxígeno están formadas por dos átomos, se disocian en el momento de absorberse. Los átomos, entonces, de oxígeno son las partículas que efectivamente se absorben. Cada partícula de oxígeno es una partícula relativamente grande, digamos, cada átomo de oxígeno es un átomo relativamente grande, modifica localmente la estructura de la red cristalina y es esa modificación la que afecta a los otros átomos de oxígeno que están absorbidos en las vecindades, digamos, del que uno está mirando. Esas interacciones dan lugar, como le digo, a una fenomenología de la cual vamos a ver una parte hoy. Típicamente, si uno tiene la posibilidad de observar la superficie, lo que ve es que además se establecen estructuras, ¿cierto? Es decir, estructuras espaciales, quiero decir, ¿no? Entre las partículas absorbidas. Hay una preferencia de las partículas a situarse cerca una de las otras, porque de hecho la interacción que se establece con este mecanismo es una interacción atractiva entre las partículas, entonces las partículas tienden a estar formando islas, ¿cierto? Que tienen diferentes geometrías dependiendo de los detalles de la interacción. Nosotros vamos a ver una fenomenología que no nos permite, es decir, el modelo que vamos a hacer no es uno que nos permita ver cuestiones asociadas a la estructura local de la absorción, porque justamente vamos a hacer un modelo de campo medio, ¿cierto? Es decir, un modelo en el cual tenemos en cuenta una propiedad global de las partículas absorbidas, pero que, bueno, que lo que trata de representar es justamente la naturaleza atractiva de la interacción entre las partículas. Entonces, empecemos por recordar lo que habíamos visto en su momento en el caso de partículas absorbidas no interactuantes. Lo que habíamos considerado es un sistema de partículas que se absorben sobre una superficie formada por una colección de sitios donde en cada sitio puedo meter a lo sumo una partícula. Esa superficie está en contacto con un baño de partículas que típicamente uno lo concibe como un gas, ¿cierto? Es decir, una atmósfera.
una atmósfera de la cual uno controla las propiedades, específicamente controla la temperatura y controla la presión a la cual está la atmósfera esa, ¿cierto? La presión y la temperatura controlan a su vez el potencial químico que tiene la atmósfera, y entonces cuando la atmósfera está en equilibrio térmico con la superficie, el potencial químico se iguala y eso determina cuál va a ser el cubrimiento de la superficie, es decir, qué fracción de la superficie va a estar cubierto por partículas. Y lo que habíamos visto, el resultado que habíamos obtenido, imponiendo las condiciones entonces de que a lo sumo tengo una partícula por sitio, es que el cubrimiento tiene esta forma. Es decir, este es el cubrimiento como función de la temperatura fijada por la atmósfera, la presión fijada por la atmósfera, y acá el parámetro que aparece también directamente asociado a la superficie, y es de hecho el único parámetro que me caracteriza al proceso de absorción, es la energía de absorción. Es decir, es la energía que tiene una partícula absorbida respecto de la energía mínima que tiene una partícula en la atmósfera. Es decir, el proceso de absorción en ese sentido es favorable desde el punto de vista energético, porque una partícula absorbida tiene menos energía que si estuviera desorbida. Y bueno, y esta es entonces la forma que tengo para el cubrimiento. Les recuerdo que esto sale simplemente de calcular el número medio de partículas absorbidas a partir de la gran función de partición de las partículas absorbidas, justamente, que es lo que me permite entonces describir el intercambio de partículas con la atmósfera. El gráfico de esta función, como función de la presión, es lo que uno llama la isoterma de Langmuir, ¿cierto? O las isotermas de Langmuir. Es decir, es un gráfico que se hace a una temperatura fija, por eso lo de isoterma, y me dice cómo va variando el cubrimiento a medida que uno varía la presión, ¿sí? Y uno tiene, como es de esperarse, un cubrimiento que, bueno, para presiones muy bajas es muy bajo, con un crecimiento lineal al principio, y después tengo una saturación hacia el 1, porque evidentemente para presiones muy grandes el máximo de cubrimiento que puedo tener es 1. Este cubrimiento, en este caso, ¿cierto?, me da la fracción de la superficie cubierta o, equivalentemente, cuál es la probabilidad de que si yo miro un sitio, el sitio ese esté ocupado, ¿cierto?, por una partícula absorbida. Entonces yo lo que quiero hacer es introducir mediante un modelo de tipo campo medio, es decir, dentro de la misma filosofía de lo que hicimos la vez pasada, quiero introducir el efecto de una interacción atractiva entre las partículas absorbidas, ¿sí? La vez pasada nosotros introdujimos el efecto justamente de la interacción entre los espines a nivel de la energía de cada estado, ¿sí? Es decir, en la energía de cada estado está metida la interacción entre los espines como el producto de las variables de spin, de los espines que interactúan efectivamente, es decir, de los espines que son vecinos entre ellos en el sentido de la interacción, y lo que hicimos es a ese nivel hacer la aproximación de campo medio. Yo lo que voy a hacer ahora es una simplificación en el sentido de una descripción fenomenológica todavía más violenta que esa, ¿cierto? Es decir, yo voy a introducir, para este modelo, la interacción la voy a introducir directamente a este nivel. Es decir, a nivel de un resultado que podemos llamar ya casi macroscópico, ¿cierto? Es decir, en el sentido de que no voy a hacer una descripción de lo que pasa con las interacciones a nivel de los estados elementales del sistema, sino que directamente voy a actuar sobre esta ecuación. Es otra manera de introducir a un nivel, ya les digo, un poco más macroscópico, de introducir las ideas de campo medio. Y donde voy a modificar esta ecuación es aquí, ¿cierto? La energía épsilon sub A, como decía recién, es la energía de absorción, ¿cierto? Es decir, es la energía que tiene una partícula absorbida sobre la superficie respecto de la energía que tendría, la energía mínima que podría tener si estuviera en la atmósfera. Yo ahora lo que voy a hacer es decir que esta energía de absorción depende del cubrimiento. Y esa va a ser mi hipótesis de campo medio acá. Voy a decir, la energía de absorción en particular
es tanto más negativa cuanto mayor es el cubrimiento que tengo, que tengo sobre la superficie. De esa manera voy a representar una interacción atractiva entre las partículas. Cuantas más partículas hay en la superficie, más beneficioso es el proceso de absorción. Obviamente, escribámoslo explícitamente antes de comentar. Lo que yo voy a decir es que mi modelo de campo medio va a consistir en decir que la energía de absorción ahora va a estar dada por una energía de base, digamos, un valor de base para la energía de absorción, más una determinada constante que no voy a considerar, en fin, que voy a considerar efectivamente una constante en el sentido riguroso, que no va a depender de nada, multiplicada por el cubrimiento. Con esto entonces estoy diciendo que la absorción es tanto más favorable desde el punto de vista energético cuanto mayor es el cubrimiento que tengo en la superficie. Esto claramente es una hipótesis de campo medio en el sentido de que yo estoy introduciendo el efecto de la interacción a través de una propiedad global del sistema como es el cubrimiento, ¿sí? Estrictamente la interacción que ve una partícula que está absorbida, la interacción entre una partícula absorbida y sus vecinas depende de lo que ocurre localmente. Es decir, si yo quisiera hacer un modelo microscópico más fino que este de campo medio, yo tendría que tener en cuenta el cubrimiento que tengo en cada vecindario, ¿cierto? Es decir, localmente en cada vecindario de cada una de las partículas que tengo absorbidas. Justamente mi hipótesis es de campo medio porque yo reemplazo esa interacción local que tiene cada partícula con sus vecinas absorbidas por una cantidad global como es el cubrimiento, ¿cierto? El cubrimiento acá se refiere al cubrimiento de toda la superficie, es el cubrimiento en todo el sistema. ¿Se entiende? Pero el efecto que yo espero ver es, por lo menos cualitativamente, el efecto justamente que tienen interacciones de tipo atractivo, en el sentido de que cuanto mayor es el cubrimiento que tengo en la superficie, más beneficioso es para las partículas efectivamente estar absorbidas, ¿sí? En ese sentido es que estoy describiendo una interacción de tipo atractivo, pero claramente en un modelo de tipo campo medio, porque no estoy haciendo de ninguna manera intervenir propiedades individuales de las partículas, en particular no estoy haciendo intervenir el hecho de que en diferentes lugares de la superficie seguramente hay diferentes cubrimientos, entonces el efecto que siente cada partícula por la atracción con las otras partículas absorbidas es en general distinto. El hecho es que si yo entonces reemplazo este objeto en la ecuación de arriba, lo voy a escribir eso, porque es con lo que vamos a trabajar. ¿Qué es lo que estoy obteniendo con este reemplazo entonces? 3/2. Entonces yo acá lo que voy a tener es la exponencial de menos 1 sobre kT por esta energía, epsilon 0 más A por eta. Lo que estoy obteniendo al escribir esta ecuación es el equivalente, digamos, de la isoterma de Langmuir, ahora con el modelo este de campo medio que estoy introduciendo para la interacción entre las partículas. El problema es que ahora este objeto no me da directamente, no me da explícitamente el cubrimiento, ¿cierto? Sino que lo que obtengo ahora es una ecuación para eta, ¿cierto? Es decir, yo tengo que encontrar, si quiero encontrar el cubrimiento que va a tener la superficie con esta hipótesis, yo tengo que despejar eta de esta ecuación, ¿sí? Esta ecuación cumple el mismo papel que la clase pasada teníamos para la ecuación para la magnetización, o para el valor medio del spin de cada elemento del sistema, ¿cierto? La ecuación que planteamos para sigma, cuando después de
planteada la hipótesis de campo medio a nivel de la energía, de cada estado de las partículas, y encontrado el valor de sigma medio, planteamos una ecuación que tenía que cumplir sigma medio para que el problema fuera autoconsistente, ¿cierto? Es decir, para que la hipótesis que yo hice sobre el campo medio que siente cada spin, que estaba dado por esta cantidad, representando al estado de los espines con los cuales el que yo estoy mirando interactúa, ¿cierto? La hipótesis esa entonces tiene que ser compatible con el resultado que yo obtengo de la estadística para esta cantidad. Esto es exactamente lo mismo, ¿cierto? Es la ecuación de autoconsistencia que tiene que satisfacer eta, que tiene que satisfacer el cubrimiento para que mi hipótesis de campo medio tenga sentido, ¿cierto? Es decir, el cubrimiento que yo tenía originalmente en el caso de partículas no interactuantes, ahora con la hipótesis que estoy haciendo para la energía de absorción, me da una ecuación que es una ecuación de autoconsistencia para esta, ¿cierto? Para una cantidad global de mi sistema, para una cantidad media de mi sistema, como era en el caso de los espines sigma medio. Me encuentro ahora entonces con el problema de resolver esta ecuación, ¿cierto? Que como siempre he logrado conseguir una ecuación que no puedo resolver exactamente, ¿cierto? Así que tengo que poder lograr decir algo sobre las soluciones que tiene esta ecuación, ¿sí? Y lo que me interesa, es decir, a lo que voy a apuntar en última instancia es a ver cómo se modifica la isoterma de Langmuir cuando yo ahora tengo las soluciones, cuando considero las soluciones de esta ecuación, ¿cierto? Es decir, quiero ver qué pasa con las soluciones de esta ecuación como función de la presión. Antes, en el caso en que no tenía este término, la cosa sale explícitamente, ¿cierto? Y ahora quiero ver qué es lo que pasa, cómo se me modifica esta ecuación cuando considero entonces el efecto de esta modificación. Y bueno, como no puedo hacer este cálculo analíticamente, voy a hacer un análisis de tipo gráfico como los que ya venimos haciendo en casos como este. Es decir, acá lo que voy a hacer es hacer un gráfico de estas dos funciones, ¿cierto? Es decir, de la función eta y de la función esta como función de eta, ¿cierto? En cuyas intersecciones corresponderán a las soluciones de este problema. Entonces acá tengo la variable eta y quiero ver cómo se comportan esas dos funciones como función de eta. Obviamente de este lado tengo la diagonal. Fíjense que a mí en principio me interesan estas dos funciones solamente en el intervalo 0,1 de eta. Porque obviamente eta, el cubrimiento, varía solo entre 0 y 1. ¿Sí? Ahora, para entender cómo se comporta bien esta función, en particular esta función, ¿cierto? La diagonal suponemos que entendemos bastante bien cómo se comporta. Para entender cómo se comporta esta función, me conviene analizarla en todo el intervalo de eta, es decir, desde menos infinito a infinito. Acá es importante el nivel 1, ¿cierto? Es el máximo nivel de hecho que puede tener eta. Ahora, si uno mira esta función con ganas, ¿cierto? Se da cuenta que esta función, salvo por el signo, la estoy mirando como función de eta, ¿no? Es decir, quiero entender cómo funciona esta función como función de la variable eta. Salvo por el signo, esta función es igual, es decir, viéndola en la variable eta, esta función es lo mismo que la distribución de Fermi, ¿cierto? Es 1 sobre 1 más una exponencial de eta, ¿sí? Con el signo cambiado, la de Fermi como función de la energía tiene un signo positivo, y todo el factor que multiplica a esta exponencial lo puedo pensar simplemente como un corrimiento en la variable eta, ¿cierto? De hecho, yo podría poner a todo este factor como una exponencial a su vez, ¿cierto? Y eso simplemente lo que hace es correrme la variable
la variable eta. Ahora eso lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Pero el punto a entender acá es que, salvo el signo que tiene eta, este objeto, como función de eta, es lo mismo que la función de Fermi, función de la energía. ¿Sí? Es decir, es un escalón esta función. Esta función es un escalón, solo que tiene el sentido contrario que el escalón de Fermi, justamente por el signo diferente que tiene eta acá. Este es un escalón creciente que va entre 0 y 1. Dibujemos uno para empezar. Lo voy a dibujar con algún color para que se vea un poquito mejor. Es una cosa que tiene una forma de este tipo. Acá habrá algún punto medio que justamente está determinado por cuánto vale este factor, que como decía es esencialmente un corrimiento que uno hace uno lo puede pensar como un corrimiento en la variable eta. Acá tengo algún punto medio respecto del cual la curva esta es simétrica, igual que la función de Fermi. La única diferencia es entonces, como decía recién, el signo de variación que me da entonces una función que va entre 0 y 1. A los efectos de otras propiedades de esta función, por ejemplo, el ancho de la variación va como k por t, ¿cierto? Porque es el numerito que me multiplica, es decir, también depende del a, ¿cierto? Pero para un a fijo, el ancho este es de orden k por t, ¿cierto? Porque simplemente el k por t es un número que me da la escala con la cual varía eta en esta función, ¿cierto? Es decir, para k por t chiquito tendré un escalón más abrupto, para k por t grande tengo un escalón más ancho. ¿Sí? Pero recordemos que el efecto que yo quiero ver en esta función es el efecto de la presión. ¿Sí? Y en realidad el efecto de la presión lo puedo ver inmediatamente por lo que decía antes respecto de que este coeficiente, del cual forma parte la presión, justamente puede ser escrito como, puede ser entendido, mejor dicho, como un corrimiento en la variable eta. Para ver eso específicamente con la presión, déjenme escribir la presión como... Esto fíjense que para una temperatura fija, cosa que justamente tiene que ver con el hecho de que yo quiero ver qué es lo que pasa con las isotermas, para una temperatura fija yo puedo hacer siempre esto. Yo puedo escribir siempre la presión como una cosa que va de esta forma. A ver si me sale. Es decir, para un dado valor de la presión, para una dada temperatura y para un dado valor de A, siempre puedo encontrar un valor de eta que satisfaga esta ecuación, ¿cierto? Simplemente lo puedo despejar de acá como función de esto tomando el logaritmo de esta ecuación. Fíjense que siempre va a haber un valor de eta que me dé para determinado valor de A y para determinado valor de T un valor determinado también, un valor prefijado de la presión. Si quiero representar presiones muy bajas, voy a necesitar un valor de eta 0 muy positivo, ¿cierto? Para presiones muy bajas tengo un valor de eta 0 muy positivo. Si quiero representar valores de presión muy altas, seguramente voy a tener que elegir un valor de eta 0 grande y negativo. ¿Sí? ¿Por qué estoy haciendo esto? Estoy haciendo esto porque si yo introduzco justamente este objeto de acá, veo que puedo escribir esta cosa de la siguiente manera. O pongámoslo directamente, voy a escribir solamente esta exponencial de acá. Si yo introduzco este objeto, entonces la exponencial junto con la presión, es decir, la presión también la meto en esta expresión que voy a escribir acá, la puedo poner como E a la menos 1 sobre kt por epsilon 0 más A por eta menos eta 0. Es decir, todo este objeto
puede ser escrito con este reemplazo para la presión como esta expresión de acá. Y esto lo que me muestra es que variar la presión es simplemente variar este eta cero, ¿cierto? Es decir, es simplemente tomar esta función y correrla, ¿sí? Rígidamente, de hecho, correrla ya sea a la izquierda o a la derecha. ¿Lo ven eso? Es decir, si, en particular, si la presión es muy baja, como decíamos antes, corresponderá a un valor de eta cero muy grande. Y entonces, esta función va a estar corrida hacia la derecha. Este eta cero va a ser un número positivo y muy grande, y entonces la función esta va a estar corrida hacia la derecha. Eso para presiones muy bajas, dije, ¿no? No sé si le dije muy bajas o muy altas, pero esto vale para presiones muy bajas. Para presiones muy bajas tengo un eta cero muy grande y mi función entonces está corrida, la función esta anaranjada que está dibujada acá, el escalón este, está corrido hacia la derecha. A medida que yo empiezo a subir la presión, el eta cero baja. ¿Sí? El eta cero empieza a moverse de valores muy grandes hacia valores muy chiquitos, porque para una presión muy grande yo necesito un eta cero negativo, es decir, negativo y grande. Entonces, el eta cero empieza a bajar a medida que aumento la presión y simplemente lo que ocurre es que esta función se me desplaza hacia la izquierda. ¿Sí? Y eso me da todo lo que necesito para entender cómo varían las soluciones de este problema cuando varío la presión. ¿Sí? Dado entonces determinados valores para la temperatura y, bueno, en realidad una determinada presión, yo tengo el escalón este para una presión baja situado hacia la izquierda. ¿Sí? A medida que la presión va subiendo, simplemente el efecto sobre esta función consiste en mover este escalón rígidamente hacia la izquierda. ¿Sí? Y eso es toda la información que necesito para entender cómo van a comportarse las soluciones de esta ecuación. Ahora simplemente las soluciones de esta ecuación van a estar dadas por la intersección del escalón con la diagonal. Sí. No me queda claro de dónde sale esa aproximación. No es una aproximación esa, ¿cierto? Esto es todo absolutamente exacto, ¿cierto? Por una vez en la vida. Yo estoy simplemente escribiendo la presión de este modo, ¿cierto? Nada me impide, ¿cierto? Nada me impide, dada un valor para la presión y dado un valor para A y dado un valor para la temperatura, encontrar un numerito eta cero que satisface esto. ¿Sí? Es decir, a mí me dan a qué presión estoy, a qué temperatura estoy y cuál es el valor de A, y entonces, a través de esta ecuación, obtengo un numerito eta cero que simplemente está dado por un logaritmo que hay que tomar ahí, ¿cierto? Despejando eta cero de esta ecuación. Esto es simplemente una forma diferente de escribir la presión. ¿Por qué la escribo así? La escribo así porque si yo introduzco ahora esta forma de la presión en la isoterma esta modificada por la hipótesis de campo medio que estoy haciendo para describir las interacciones, esta exponencial se me transforma en este objeto de acá. ¿Lo ves eso? ¿Sí? No necesito ningún factor. ¿Por qué? Para que tenga unidades de presión, efectivamente, pero ese factor está provisto en realidad por todo el resto del factor que acompaña acá. Pero si querés, sí, está bien, tenés razón. Pongámosle acá un factor P0. ¿Está bien? Entonces, efectivamente, esta expresión de acá se transformaría en 1 sobre P0, porque tiene unidades de 1 sobre presión, ¿cierto? Por este objeto. ¿Está bien? ¿Sí? Así es más prolijo, definitivamente es más prolijo así. De todas maneras, bueno, no modifica lo que decíamos antes respecto de que
lo que representa entonces una variación de la presión es efectivamente un corrimiento en eta, ¿cierto?, de esta función. Con la función corrida muy a la derecha cuando la presión es baja y la función corrida muy a la izquierda cuando la presión es alta. Es decir, variar la presión para el gráfico de esta función simplemente implica variar, desplazar la función esta de derecha a izquierda. Bueno, entonces tratemos de imaginarnos qué es lo que pasa cuando justamente trato de graficar una isoterma, ¿cierto? Es decir, en una isoterma en el mismo sentido que lo que teníamos antes en el caso del sistema no interactuante, es decir, un gráfico que me dé eta como función de la presión, donde ahora eta son las soluciones de mi ecuación, ¿cierto? Es decir, ya no es el gráfico de la función de Langmuir que teníamos antes, sino que lo que tengo ahora es las soluciones de esta ecuación. Cuando la presión es baja, el escalón está muy corrido hacia la derecha, ¿cierto? La única solución que voy a tener es entonces la intersección de la colita exponencial de la función esta, ¿cierto?, de la función escalón, con la diagonal, que va a ser una intersección que va a estar muy cerca del cero. Lo cual, por supuesto, es completamente intuitivo, ¿cierto? Es decir, si la presión es muy baja, el cubrimiento tiene que ser muy bajo. De hecho, en el límite de presión tendiendo a cero, cuando esta cosa está infinitamente corrida hacia la derecha, voy a tener cubrimiento cero. Igual que en el caso de la función de Langmuir, en el caso no interactuante. Así que lo que voy a tener acá esencialmente es, partiendo de este punto, presión cero, cubrimiento cero, voy a tener, para empezar, un leve crecimiento, ¿cierto? A medida que la presión va aumentando ahora, empiezo a correr el escalón ese para la izquierda, voy a tener un leve crecimiento, un crecimiento relativamente lento del cubrimiento con la presión, ¿sí? Después va a llegar el momento en el cual el escalón empieza a acercarse a la diagonal, ¿cierto? A partir de ese momento, en una situación como lo que está dibujada acá, el punto este va a empezar a correrse más rápido sobre la diagonal, ¿cierto? Porque justamente empieza a pasar el escalón, ¿sí? Entonces va a haber un aumento, digamos, en la pendiente con la cual o aumento de la velocidad con la cual eta va a empezar a aumentar con la presión, ¿cierto? Es decir, la curva se me va a deformar en esta dirección. Y cuando el escalón termine de pasar, es decir, para presiones suficientemente altas, cuando el escalón termine de pasar, voy a tener una solución que va a estar por acá arriba, como es de esperarse, para presiones suficientemente grandes, voy a tener un cubrimiento cercano a 1, y que de hecho va a saturar, ¿no? Es decir, cuando la presión se haga suficientemente grande, voy a terminar acercándome a cubrimiento igual a 1. Entonces, en una situación como la que está dibujada ahí, yo espero que la isoterma de Langmuir, que antes era la curva que saturaba, digamos, que empezaba de manera lineal en esta zona y saturaba, se me deforme a una cosa de este tipo. Donde sigo teniendo el comportamiento esperado, ¿cierto?, para presiones suficientemente bajas, cubrimientos muy bajos, y para presiones altas, cubrimientos que tienden a 1. ¿Sí? Bueno, está claro entonces que por lo menos cualitativamente, obviamente uno después podría hacer esto numéricamente, ¿cierto?, y convencerse de que esto es así, ¿cierto? No hay ningún secreto en eso. Entonces, cualitativamente, por lo menos, esto es lo que uno espera que pase en esta situación como la que está dibujada acá, ¿sí? Ahora, la pregunta es, ¿qué pasa con esto cuando yo bajo la temperatura? ¿Sí? Cuando bajo la temperatura, como decíamos antes, lo que va a pasar es que este escalón se va a hacer más abrupto,
¿cierto? Es decir, la zona de variación del escalón va a ser más angosta, ¿sí? Y ahí este gráfico va a dejar de representar lo que pasa cuando uno corre el escalón hacia la izquierda al aumentar la presión. Imagínense, por ejemplo, qué es lo que pasa si yo ahora tengo un escalón que tiene esta forma. Para presiones bajas, es decir, mientras la curva está muy corrida hacia la derecha, yo sigo teniendo un comportamiento parecido al que tenía antes. Acá el dibujo no es muy bueno, la curva esta tendría que pasar por debajo de la otra, ¿cierto? Que está más cerca del cero. Pero cualitativamente tengo el comportamiento que tenía antes, es decir, para presiones suficientemente bajas voy a tener una intersección entre la curva esta y el cubrimiento que corresponde a un cubrimiento muy bajito. De hecho, un cubrimiento que es más bajo que el que tenía para la otra temperatura, es decir, un cubrimiento que estará por acá, que estará por aquí abajo. La diferencia que tengo cuando ahora empiezo a subir la presión, en este caso con temperatura más chica, es que para una presión determinada, como este escalón ahora tiene una pendiente que es mayor que la pendiente de la diagonal, va a aparecer un momento, va a ocurrir una situación en la cual me van a aparecer, la curva esta se va a volver tangente a la diagonal, y a partir de ese momento, para presiones mayores, van a aparecer dos soluciones nuevas para este problema. Es decir, va a haber dos cubrimientos que no estaban hasta este momento. Son dos cubrimientos altos, es decir, son intersecciones que aparecen en la zona de eta grande. Y que si, digamos, ocurren a esta presión que están acá, entonces van a corresponder, si quiero graficarlas aquí, van a corresponder a dos soluciones que aparecen para cubrimientos relativamente altos y que a medida que sigo aumentando la presión, van a empezar a separarse uno del otro. A medida que la presión siga aumentando, fíjense que la solución que quedó creada más cerca del 1 se va a ir acercando todavía más al 1, ¿cierto? A medida que este escalón entonces se siga moviendo hacia la izquierda. En otras palabras, de estas dos soluciones que se crearon en este punto, la solución de más arriba va a terminar acercándose cada vez más al 1 a medida que la presión sigue aumentando. En cuanto a la solución que apareció, que me quedó por acá abajo, de las dos que se crearon para esa presión crítica, ¿qué le va a pasar? Va a llegar un punto en que una presión más alta, en la cual este escalón va a terminar siendo tangente de nuevo a la diagonal, ahora en esta parte de acá abajo, y para presiones inmediatamente más bajas que esa, lo que yo voy a tener es esta situación de acá, donde el punto no es otra cosa que la prolongación del que venía bajando, ¿cierto? Del que creé para esta presión de aquí, y venía bajando a medida que la presión seguía aumentando, terminó en este punto de acá y se choca, por así decirlo, con la solución que yo ya tenía que venía desde abajo. Es decir, esas dos soluciones van a terminar colisionando y a partir de ahí la presión va a ser suficientemente alta como para que no haya una intersección en esta zona y estas dos soluciones van a desaparecer. Es decir, lo que estoy diciendo es que la solución esta va a terminar colisionando con esta de aquí a otra presión
característica, otra presión crítica. Y es en esto en lo que se me va a convertir la isoterma de Langmuir cuando la pendiente del escalón este sea suficientemente alta, es decir, cuando la temperatura sea suficientemente baja. En otras palabras, haber introducido esta descripción en campo medio para las interacciones atractivas entre las partículas absorbidas, lo que me crea es una zona de multiestabilidad en principio, no es de multiestabilidad, sino más bien de una zona donde hay coexistencia de varias soluciones para mi problema. Entonces, entre estas dos presiones de acá, fíjense que esto ocurre para temperaturas suficientemente bajas, ¿no? En esta región, entonces, de presiones, en principio hay tres cubrimientos posibles para una presión determinada en esta zona. Hay tres cubrimientos posibles que puede tener el sistema. En otras palabras, si estoy para temperaturas suficientemente bajas y me fijo en una presión de aquí, ¿sí? Fijo la presión del sistema en una zona de aquí, podría tener estados del sistema en el cual el cubrimiento vale cualquiera de estos tres valores. Bueno, a esta altura del partido supongo que no tengo que hacerle notar la similitud que hay entre este sistema y en particular el sistema de Van der Waals, ¿cierto? Es decir, uno agarra estas isotermas, ¿cierto? Las mira así torcidas, ¿cierto? Y se da cuenta que tiene exactamente el mismo gráfico que en las isotermas del sistema de Van der Waals. De hecho, fíjense que justamente las tengo como... la variable de control, digamos, para una dada temperatura, la variable de control que me da este fenómeno, ¿cierto?, de coexistencia de varias soluciones, es la presión, exactamente igual que en el sistema de Van der Waals, y lo que tengo acá es el cubrimiento, que es lo mismo que la densidad, ¿cierto?, en el sistema de Van der Waals. Que bueno, en el caso usual uno lo grafica en función del volumen, pero el volumen es la inversa de la densidad para un sistema en el que se conservan las partículas. Es más, tengo también, como función de la temperatura, un fenómeno crítico igual que en el caso de Van der Waals, ¿cierto? Es decir, tengo, al variar la temperatura, al disminuir específicamente la temperatura, tengo un paso entre isotermas que no tienen la propiedad esta de multiestabilidad, que sí observo para temperaturas bajas. Es decir, hay una temperatura crítica acá seguramente para el cual tengo una isoterma que se vuelve vertical, ¿cierto? En un determinado punto, y es a partir de ahí, para temperaturas más bajas, que tengo la curva esta. Bueno, desde el punto de vista de la estabilidad, que como dijimos es una cosa que yo no puedo tratar desde el punto de vista termodinámico, las propiedades de este sistema son las mismas también que las del sistema de Van der Waals. Es decir, en esta zona de aquí lo que yo tengo son estados de biestabilidad, es decir, hay dos estados estables posibles para el sistema, el estado del medio no es posible. Uno de hecho podría pensar en un proceso como los que ya discutimos para Van der Waals, en el cual uno considera este sistema en sucesivos estados de equilibrio, variando, controlando la presión, disminuyendo la presión, ¿cierto? Empezando, por ejemplo, para presiones altas, en un estado con cobertura que es casi igual a 1, una presión que entonces empiezo a disminuir, el sistema se va moviendo por la rama que corresponde a los estados de equilibrio
con la cobertura suavemente disminuyendo, y cuando llego a este punto necesariamente el sistema se va a caer al único estado posible que tengo para presiones menores que esta, que es el que corresponde a cubrimientos bajos, y bueno, y haciendo el mismo proceso en la dirección contraria, recorrer esta zona hasta el punto en el cual salto al cubrimiento de arriba, y a lo largo de este ciclo entonces nunca visito los estados que están en la zona intermedia, es decir, los estados de cubrimiento intermedio. Uno podría hacer, ahora en el marco de la termodinámica, una descripción en términos de energías libres. Yo puedo escribir la energía libre de Gibbs para este sistema como función de la presión, ya no del volumen, sino del cubrimiento, utilizando en todo caso las variables apropiadas para escribir la energía libre de Gibbs. A partir de la energía libre de Gibbs calculo un potencial químico y voy a ver que el potencial químico de los estados que corresponden a cubrimiento bajo y a cubrimiento alto pasan por un punto crítico en el cual se hacen iguales, de forma tal de que de uno o de otro lado de ese punto crítico, uno de los dos estados estables es preferente respecto del otro en lo que hace a sus propiedades energéticas. Es decir, el estado preferente tendrá potencial químico más chico, energía libre de Gibbs más chica. Así que el paralelo, ¿cierto?, por lo menos desde el punto de vista de la estructura del problema, es completo entre este sistema y el sistema de la isotermia de Van der Waals, el sistema de Van der Waals, ¿cierto? Quiero decir, el modelo de Van der Waals para sistemas de partículas interactuantes. Obviamente difieren cuantitativamente, ¿cierto?, en el sentido de que las curvas estas, ¿cierto?, no son las que satisfacen la ecuación de Van der Waals, ¿cierto?, son las que vienen de aquel modelo de allá. Pero en cuanto a la estructura del problema, ¿cierto?, y en particular la colección de fenómenos críticos que ocurren acá, en particular el hecho de que bajando la temperatura yo paso de una situación en la cual tengo monoestabilidad para el sistema, es decir, para cada presión tengo un solo valor posible del cubrimiento, a una situación en la cual tengo esta multiestabilidad o biestabilidad, y bueno, y a la propia fenomenología que aparece asociada con la biestabilidad, el paralelo es completo con el modelo de Van der Waals. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tiene este modelo respecto del de Van der Waals? La ventaja que tiene este modelo respecto del de Van der Waals es que este modelo yo lo puedo definir, ¿cierto?, lo puedo introducir, lo puedo plantear a nivel microscópico, ¿cierto? La ecuación de Van der Waals es una cosa que me tiran, ¿cierto?, que Van der Waals le tira a uno por la cabeza, que es la ecuación de estado, ¿sí? Acá yo puedo hacer un modelo microscópico para este sistema. En particular, ¿cierto?, si no queremos ir al laboratorio, lo podemos implementar computacionalmente a esto, ¿cierto? Es decir, yo puedo hacer una simulación de Monte Carlo muy fácil con este problema, ¿cierto? O sea, implementar, quiero decir, el método de Monte Carlo en forma muy, muy directa. Y de hecho lo puedo implementar tanto en la aproximación de campo medio, es decir, dándole las partículas absorbidas una energía que depende de la cobertura del cubrimiento de todo el sistema, o lo puedo también implementar justamente más microscópicamente, teniendo en cuenta el cubrimiento alrededor de cada uno de los sitios que uno está mirando, ¿sí? Es decir, desde el punto de vista del planteo microscópico que puedo hacer del problema, puedo darme todos los lujos con este sistema, ¿cierto? Es decir, lo puedo plantear en campo medio diciendo la energía de un sitio ocupado está dada por la energía de absorción epsilon sub 0 más el cubrimiento que tengo en todo el sistema, o simplemente en cada sitio fijarme cuál es efectivamente el cubrimiento que tengo alrededor, eligiendo un vecindario determinado de sitios, ¿cierto? Y calcular la energía entonces del sitio ocupado como la energía de base más una corrección que tenga en cuenta el cubrimiento
en ese sitio. Es decir, respecto de los sistemas que tienen este tipo de comportamiento, lo cual incluye el gas de Van der Waals, lo que uno tiene acá es un laboratorio que, por lo menos desde el punto de vista numérico, es extremadamente directo de implementar, ¿cierto? Así que los invito a que si alguna vez tienen un rato libre de verdad, ¿cierto?, en el cual no tengan realmente ninguna otra cosa para hacer, ¿cierto? Y ya que ustedes vieron cómo se implementan estas cosas en física computacional, planteen este problema en la formulación de Monte Carlo, ¿cierto? En la formulación, sí, en la formulación numérica, ¿cierto?, de Monte Carlo. Porque es impresionante ver cómo se comporta esto en una simulación numérica, ¿cierto? Es decir, uno puede en una simulación numérica hacer el experimento que decíamos antes, ¿cierto?, de fijar una presión grande, ¿cierto?, que equivale a que este coeficiente que tiene aquí sea suficientemente chico, fijar una presión grande, ver cómo una vez que llega al equilibrio el sistema tiene un cubrimiento alto para presión grande, empezar a disminuir la presión, cosa que numéricamente uno puede hacer trivialmente, conviene definitivamente estar mirando efectivamente una representación gráfica del sistema cubierto por partículas, ver cuando me acerco a esta zona, las fluctuaciones eventualmente me permiten violentamente hacer la transición a la zona de cubrimiento bajo. Es un efecto realmente impresionante, ¿cierto? Ver, mientras las presiones se mantienen en esta zona de acá, cómo el cubrimiento va variando en forma imperceptible, ¿cierto? Y cómo de pronto desaparecen las partículas absorbidas porque justamente llegado a esta zona de acá, por fluctuaciones uno puede caer en la rama de cubrimientos bajos y viceversa, ¿cierto? De hecho, se puede reproducir el ciclo de histéresis, que dependiendo del tamaño que tenga el sistema con el cual está trabajando uno, será más ancho o más angosto, ¿cierto? Porque depende de las fluctuaciones. Y eso es lo que uno observaría en el caso de una realización numérica de la aproximación de campo medio. Pero si hago una aproximación, si hago una realización numérica teniendo en cuenta el efecto del cubrimiento local, es decir, ya no en campo medio, sino teniendo en cuenta qué es lo que pasa zona a zona del problema, del sistema, lo que voy a ver es cómo efectivamente las interacciones atractivas entre las partículas lo que hacen es determinar, mientras esté con presiones en esta zona de acá, determinar una coexistencia de las dos fases, de la fase de cubrimiento alto y de la fase de cubrimiento bajo. Es decir, voy a ver que en el sistema hay zonas que están muy densamente pobladas, que corresponden a esta solución de acá, y zonas que están muy poco pobladas, que corresponden al cubrimiento bajo. Es decir, tengo en última instancia un sistema que es, desde el punto de vista de su fenomenología, completamente equivalente al de Van der Waals, y que me permite verlo en una simulación numérica en forma completamente directa, ¿cierto? Es decir, vería la coexistencia de las fases líquida y sólida, digamos, de Van der Waals, representadas acá como las fases de cubrimiento alto y de cubrimiento bajo. Así que bueno, les quería mostrar este ejemplo porque bueno, es una ilustración directa de cómo uno puede introducir la aproximación de campo medio a un nivel más macroscópico que el que usamos la vez pasada para el modelo de Ising, pero además por el hecho de que es una especie de mímica de lo que le pasa al sistema de Van der Waals, ¿cierto? Es decir, es un sistema en el cual uno puede, a partir de realizaciones numéricas, ¿cierto? Es lo más fácil para hacer, de lo que ocurre a nivel microscópico en un algoritmo tipo Monte Carlo, uno tiene una demostración gráfica, si se quiere, directa, de lo que ocurre en el sistema de Van der Waals también. Además de representar, como les decía al principio, un sistema que también puede ser analizado experimentalmente.
y que de hecho hasta hace unos 20 años, cosa por el estilo, era ahora sí en el laboratorio, ¿cierto? Era un experimento que permitió estudiar situaciones así en el borde de la descripción termodinámica, ¿cierto? De sistemas en particular que tienen estas zonas de biestabilidad en las cuales pueden coexistir fases con diferentes propiedades. Bueno, eso es todo por hoy.